Estos son cuentitos sobre los que yo hice la tesis. Cuando uno hace una investigación tiene que centrar el campo de la investigación. Los cuentos tradicionales en general es lo que vamos a hablar hoy. Yo cuando investigué este tema de los cuentos tradicionales, me centré en 5 cuentos tradicionales que están escritos hoy por un autor argentino, mendocino, que se llama Fabián Sevilla, que igual ya tiene otros libros más nuevos, que son como reescrituras o modernizaciones de los cuentos tradicionales. Entonces, por ejemplo, este se llama Las cartas de Pulgarcito. Este se llama Diario privado de una bella durmiente. Bueno, son cuentitos que se basan en el cuento tradicional y están escritos por él. Ya vamos a ver qué características tienen. Príncipe Azul, en 3 sencillas lecciones. Este es el sastrecillo valiente. Como verán, tiene muchas marcas. Ya vamos a hablar de esto. El lobo feroz, que es Caperucita Roja, pero que se llama Juicio al lobo feroz. Es como una recreación. Miren los dibujos como para ir entrando en clima. Y el de la Bella Durmiente, que tiene esta tapa, ¿Quién mató a la madrastra? Bueno, se llega a percibir un poco el tono ya de entrada. Este es el tema de la tesis. Pero vamos entonces ahora a lo que preparé para ustedes y después no pedí permiso, Consuelo, pero les dejé una tarea por si quieren aprovechar para ver si lo que se da se ha entendido y para que le interese, la que le interese lo pueda aplicar en un trabajo, como si fuera un trabajito práctico. Buenísimo. Me salió Sacamos así, porque hoja en blanco. toda la vida me dedico a dar clase, entonces siempre cae en lo mismo. Bueno, vamos de lleno al tema, así no nos aburrimos. Ahora empieza el tema de compartir pantalla y toda la historieta. A ver, Yo, por de las última. reuniones consagradas, perdón, yo te voy mandando los links ahí al celular para cuando se cierre, ya te he mandado la próxima. ¿Puede ser? ¿Está bien Dale. así? Pues, Bueno. eh, ta, 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 tam, ta, 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 tam. A ver, ya está practicado. Durante la pandemia me la pasé haciendo esto y Ahí hay ahora, sí, ese botón verde, bueno, sí, no te quiero explicar, pero en realidad no entiendo mucho, pero hay uno que dice ahí compartir pantalla. eh, ahí está, share. A ver, ahí, ¿sí? Perfecto. ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, genial, perfecto. Entonces, ahí tenemos los cuentos tradicionales como herederos del mito. Este es un poco el esquemita de la presentación, no se asusten, son puntos cortos y más que nada los vamos a ir conversando. Primero hablar un poco de la narración, su historia, el hecho de narrar, el contar algo. Luego, algunos elementos fundantes de la narración, especialmente el mito. ¿A qué llamamos mito? ¿Qué queremos decir con eso? Luego, la desmitificación del relato tradicional, que es el fenómeno actual, por lo que empecé yo recién para mostrarles un poquito a qué vamos a llegar, que es lo que hoy en día se encuentra en las librerías, en los videos, en las series, las películas para niños y demás. En cuarto lugar, rasgos de los cuentos genuinos, es decir, tradicionales, y los modernos, que sufren esa inversión para que nosotros tengamos el olfato y la capacidad de percibir y distinguir unos de otros. Y conclusiones, qué consecuencias trae esa inversión para nuestros días, cómo actuar en positivo, qué hacemos entonces. Para eso, algunos criterios de selección, siempre leer mucho y antes, vamos a ver de qué se trata, animarnos a contar historias y aconsejar lecturas. Bueno, disculpen que el Power no es muy de ilustrar o de imágenes, porque la idea es que les quede fácil de leer por si alguna no entiende
tanto la explicación oral, que a veces a la distancia se puede hacer un poquito más difícil, que les quede también escrito lo que vamos a ir conversando. Decimos que la narración nació de forma oral. Eso es algo básico y fundamental, pero que a veces no sé cuánto nos detenemos a pensarlo. A mí misma me pasa, porque como somos hijos de nuestro tiempo, pareciera que toda la vida el mundo fue como es ahora. También nos pasa, por ejemplo, en los medios de comunicación, en los medios de locomoción. Sabemos que antes no estaban los aviones ni los autos, pero es como que uno tiene que hacer un esfuerzo de imaginarse ese contexto. Eh, Entender que antes un viaje a Europa desde América o eran en total 3 meses entre que uno iba, tomaba el barco, llegaba, antes hacía puerto en distintas ciudades, países. Cuando uno lee la vida de santos se va ubicando. Dice, ah, claro, cuánto tardaban en llegar las cartas y entendemos, pero es como que hay que hacer lo propio, asimilarlo. Hoy estamos así conectadas a distancias simultáneos y nos podemos acostumbrar a que eso siempre fue así. Lo mismo nos pasa a veces con la literatura. Pensamos que la literatura es libros y que los libros existieron siempre y que hay libros desde siempre. Y no es tan así. Desde el hecho de que antes no existía la imprenta, que eso es un descubrimiento moderno, una invención, y que lo primero que hacían los que contaban historias era hacerlo de forma oral. Esto es lo que decimos acá. No es que se escribía todo. Después sí, se iban escribiendo las cosas para que no se perdieran. Y la gente tenía más memoria, mucha más memoria que ahora, ¿no? La capacidad de memoria, o sea, la capacidad la tenemos también ahora, pero no la tenemos tan ejercitada. La gente antes tenía ejercitada la memoria y era capaz de recitar de memoria grandes extensiones, ¿no? Por ejemplo, acá hay un caudillo en la Argentina, Facundo Quiroga, que dicen que se sabía la Biblia de memoria. Y una vuelta lo desafiaron porque pensaron que era leyenda. Y en una oportunidad, en una cena así eh, de festejo, comenzó a recitar la Biblia de memoria. Lo tuvieron que detener porque podía seguir hasta el final. Y es cierto, no es milagro, es algo de la capacidad humana. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Desde Perdón, que el hombre, sí, ¿te podrás poner en proyección, así un poquito más grande? En presentación. sí, Ah, perdón, no, no. ahí, Ah, perfecto, buenísimo. Gracias. ¿sí? Buenísimo, disculpen. Eh, entonces, bueno, esto, que la primera narración ha sido siempre oral. ¿Y qué? La función primera de esa narración ha sido siempre muy variada. ¿Para qué cuenta el hombre o ha contado desde siempre historias? ¿Sí? Vamos a ver qué decimos ahí. Eh, la función primera es hacer perdurar las historias de las luchas y las hazañas del propio pueblo. Bueno, había que conocer, como nos pasa a nosotros, cada una de ustedes ahora mismo está pensando en su patria, puede hacerlo, y va a saber que hay una cantidad de historias que tiene que conocer para saber cómo ese pueblo logró la independencia, cómo ese pueblo se defendió de alguna invasión, cómo ese pueblo, esa patria, eh, tuvo tal o cual héroe, prócer, eh, etcétera. ¿Sí? Nosotros en la Argentina recordamos inmediatamente la hazaña de San Martín, que cruzó los Andes, una cordillera inmensa, que tiene uno de los picos más grandes del mundo, la Concagua, más de 6.000 metros de altura. Bueno, ¿cómo tuvo que preparar eso? Y lo sabemos porque nos lo han contado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros. Tuvo que pensar todo porque estaba la nieve, entonces, bueno, cruzaron en febrero, había que preparar las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la primera función de la narración es eso, recordar las historias y las hazañas del propio pueblo, pero también otros fines muy variados, y acá hago simplemente mención de algunas cosas. ¿Para qué se cuentan historias? Siempre se han contado. Para hacer dormir a los niños, ¿no? ¿Quién no le gusta que le cuenten un cuento antes de irse a dormir? Y, y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Para entretener a un auditorio, ahora pensamos nosotros también, eh, no es tan común, pero qué lindo que es cuando se puede hacer una ronda y contar. Nosotros contamos anécdotas o cuando recibimos crónicas de los misioneros, nos están contando, ¿no? Y para hacer continuar los secretos de las tareas regionales, la típica,
la receta de una comida, o también cómo se prepara una vivienda, en el caso de los que por ahí están en lugares que tienen que construir las casas, evitando la inundación o los fuertes vientos. Entonces, esos secretos que se pasan de generación en generación se hacían a través de la narración, los trabajos, las propiedades de las medicinas, el sentido de los ritos también. Piensen que nosotros estudiamos en liturgia las partes de la misa, todo rito antiguo. Bueno, cuando me presenté no dije una cosa. Mi hermano es sacerdote del IBE, el padre Miguel de la Calle, y está misionando eh, ya hace 10 años en Papúa Nueva Guinea. Y se me viene ahora a la mente porque él tiene contacto con comunidades primitivas, como ustedes saben, y en esas comunidades esta parte de la oralidad y de la tradición, de lo de que se pasa de generación en generación, está todavía más vivo que quizá en nuestras culturas un poquito ya más invadidas por lo artificial, por la tecnología. Entonces esto es muy, muy cercano cuando charlamos con él. Se da mucho esto hoy, y no solamente en Papúa, en otros lugares también, donde hay todavía esa visión más de comunidad, ¿no? Bueno, entonces poner en contacto al hombre con lo trascendente, manifestar una cosmovisión, es decir, una visión del mundo, poner o proponer respuestas a los interrogantes perennes, es decir, de siempre, acerca de las cosas que siempre se pregunta el hombre, la vida, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, qué hay después de la muerte, ¿no? ¿Qué hay después de ese paso? ¿Mm? Validar costumbres, ¿por qué hacemos esto? Bueno, qué sé yo, ¿por qué se saluda de esta manera? ¿Por qué se toma esta bebida después de la comida? ¿Sí? Bueno, todo eso se transmite de generación en generación y es el primer sentido de la narración. De vuelta, por ahí ahora nosotros, no sé, me pasa a mí con las alumnas del colegio que tienen 13, 14, 15 años, es como que su principal consultor es el Google y la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué el mate? Quizá ponen ahí, lo ponen desde el teléfono. Bueno, no lo traen al colegio. Pero eso es bien artificial, eso es bien nuevo, bien moderno, bien... hace un soplo de tiempo que está eso. Uno dice, bueno, sí, hace 30 años ya. Sí, 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 pero la humanidad tiene miles de años, ¿no? Y como ha hecho el hombre siempre ha sido así, a través de la narración, del contar, de padres a hijos, de hijos a nietos y así, ¿no? eh, Validar las costumbres, decir por qué hacemos esto o aquello, enseñar principios de vida, cuántas cosas se enseñan a través de narraciones, de cuentos. Nos vamos imaginando un abuelo que le cuenta a su nieto una historia de algún prócer de su patria o alguna historia de ficción, pero donde el personaje da su palabra y por cumplir esa palabra de honor se enfrenta a grandes enemigos. ¿Qué le está enseñando a ese niño? Un principio de vida, que la palabra es sagrada, ¿no? Y que no es lo mismo decir una cosa por otra, que si me comprometí a algo lo tengo que cumplir, etcétera, etcétera. De cada una de estas funciones que yo simplemente enumero en una lista, se pueden poner muchísimos ejemplos concretos. Y concretos en cuanto, por ejemplo, yo les podría decir, bueno, eso está presente en el mito de Teseo, eso está presente en el mito de Ariadna, eso está presente en el cuento, pero no terminaríamos más. Eso después se puede dar en la conversación, pero es así, digo, se los paso a mencionar, pero está todo esto sacado de la realidad, del estudio de narraciones antiguas, tradicionales, que fueron conservadas en la memoria de las culturas, de tradiciones de generación en generación. Para esto también el hombre hablado, siempre y narrado, para abordar las relaciones del hombre con la naturaleza. Hay comunidades que han nacido a las orillas del mar, otras a las orillas de los ríos, otras en montañas de altura, otros en bosques, en desiertos. Bueno, entonces la relación del hombre con el viento, con el cielo estrellado, bueno, con lo sagrado, con la psiquis, con la mente, con el subconsciente. También para ridiculizar vicios, cuántas comedias o fábulas dejan mal parado a la persona que es avara, a la persona que es mentirosa. Bueno, a través de las historias se iban enseñando las virtudes y ridiculizando los vicios. También para causar humor catártico. ¿Qué quiere decir catarsis? Viene de como desahogo, lo que hacían también los griegos al ver las tragedias. También el hombre necesita reírse sanamente, ¿no? Y de cosas buenas. Entonces también para eso han servido las narraciones. Hay muchos cuentos que son humorísticos.
También infundir temor hacia alguna realidad. Acá en Entre Ríos, por ejemplo, una provincia argentina, a los niños todavía le cuentan que en la siesta hay una señora blanca que se lleva a los niños, es para que los niños duerman la siesta. Y si no duermen la siesta los niños, no es porque se les aparezca una señora blanca, pero los adultos saben que el sol les hace muy mal, porque es un sol muy fuerte, y los termina insolando y se piensan a sentir mal, con fiebre. Entonces, bueno, esas narraciones tradicionales que cuentan lo de la mujer que se lleva niños es para que el niño pase la hora de la siesta, que es la fuerte del sol, dentro de la casa y no se vaya a insolar afuera. Pero bueno, también hay infundir temor sobre realidades verdaderas, las culturas que viven en el mar, el respeto a las tormentas, los hombres que viven cerca de, por ejemplo, de lugares pantanosos. Bueno, todo eso, ¿para qué detenernos? Hay muchos ejemplos. También para proyectar ideales individuales y colectivos, ¿sí? Ideales sanos, altos. Entonces, con las historias, todo esto el hombre ha buscado siempre al narrar, al contar una historia, algo, ¿sí? Un cuento, una leyenda, un mito, una fábula. Ha buscado algo de todo esto que acabamos de decir, o entretener, o enseñar, o advertir, o ridiculizar vicios, o no perder la memoria de los próceres, o buscar explicar algo de los interrogantes del hombre, etc. Bueno, ya pasamos al segundo punto como elementos fundantes de esta narración. Esto es importante. ¿Por qué? Decimos ahí, en la más amplia diversidad de culturas históricas y geográficamente distantes, se hallan igualmente narraciones con rasgos propios distintivos, pero con aspectos fundamentales semejantes. Lo vamos a decir más en criollo, como se dice en Argentina, más asencillado. Esto es así. Sobre todo mucha gente de, por ejemplo, de Alemania, pero de todas partes del mundo. Pero los alemanes son bien estudiosos. Así tenemos muchos, ustedes han visto doctores en exégesis, en distintos temas, ¿no? A muchos les ha interesado el tema de la mitología. Entonces han hecho un estudio, por ejemplo, Kirk, este hombre, ¿sí? Que escribe este libro. Eh, Kirk es un autor que escribe La naturaleza de los mitos griegos. Bueno, es un ejemplo, pero sobre mitos hay bibliotecas enteras. Y hay hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, que han destinado su vida entera. Traten de imaginar una persona que desde los 20 años hasta los 80 se ha dedicado a un solo tema. Bueno, hay mucha gente así. Y mucha que ese solo tema ha sido el tema de los mitos, porque es muy atractivo esto de cómo puede ser. ¿Qué han descubierto? Yo les hago una síntesis muy escueta de una cantidad inmensa de personas, de científicos, bueno, a mí en la tesis me tocó escribirlo, así que esa parte la tuve que resumir en un capítulo y hay una cantidad de gente que a la que le interesa se lo paso, que ha dedicado la vida a esto y ha escrito muchísimos libros. Y no ha dedicado la vida solamente a investigar en libros, sino se ha trasladado a esas culturas que estaba investigando y ha vivido con ellos durante años para tomar nota de las narraciones. ¿A qué voy con esto? Desde las culturas del Pacífico, de la Melanesia, donde está mi hermano allá en Papúa, y que tienen su propia idiosincrasia, pasando por China, Egipto, Grecia, Roma, el Medio Oriente, América, América del Norte, América del Sur, América precolombina, la época de los incas, aztecas, mayas, etcétera, etcétera, etcétera. Han recogido todos estos científicos narraciones genuinas, ¿eh? Han escuchado ahí al líder de esa comunidad, al cacique de esa tribu, han tomado nota, en su tiempo han grabado, ahora con los celulares se puede hacer, antes se hacía con grabadoras de cassette, cintas que después desgrababan, han hecho un estudio de campo, como se llama, exhaustivo. ¿Y qué descubren? Que en todas las narraciones tradicionales de distintas culturas, como dijimos, distintas partes del mundo, distantes, distintos idiomas, distintos climas, distintas cosmovisiones del mundo, hay algunos aspectos que se repiten, algunos temas semejantes. Esas narraciones mitológicas antiguas tocan temas tanto en Bolivia con los chiquitos, en América del Norte, en Egipto, en el antiguo Egipto, Grecia, Roma, en la antigua China, en la antigua India, y son esos temas que se repiten
Por ejemplo, el tema de la muerte, del más allá, de la creación del hombre. ¿Mm? Entonces, sencillamente, ¿qué llegamos a la conclusión? Que estos científicos no pueden explicar exactamente el porqué, pero lo que sí confirman es que siempre el hombre se ha preguntado en sus narraciones, en sus cuentos, en sus mitos, sobre las mismas cosas. E incluso que la historia de la narración de cómo se creó el mundo, cómo se creó el hombre y por qué existe el mal sobre la tierra y qué pasa después de la muerte, casi todos coinciden. Y no coinciden exactamente en los nombres de los protagonistas y en lo que pasó, pero por ejemplo, la creación del mundo en etapas, ¿sí? Y de la nada, nosotros tenemos la narración en el Génesis. Bueno, muchas culturas tienen narraciones semejantes. Después el hombre, la creación del hombre del barro. Bueno, los incas decían que estaban creados desde el maíz, estaba hecho de maíz el hombre. Bueno, narraciones semejantes. Después que el hombre comete una gibris, es decir, un pecado. Nosotros conocemos el pecado original de Adán y Eva. En todas esas culturas dispersas por el mundo, hay un momento en que el hombre se rebela contra los dioses y comete un pecado de desobediencia. Por ejemplo, en las culturas de los chiquitos, el Dios se ha ido río arriba y hay una leyenda que dice que va a venir, va a enviar a su hijo por el río y va a llegar el momento de la salvación, la esperanza de la salvación del hombre. Eh, el mito de Pandora, por ejemplo, Pandora tan conocido que uno dice, esto es como una caja de Pandora. Voy a la ropería del convento y es una caja de Pandora, sale de todo. Puede haber una bicicleta, puede haber, no sé, la plancha y el jabón en polvo, pero me puedo encontrar cualquier cosa. Bueno, ¿qué significa caja de Pandora? Caja de sorpresas. El mito de Pandora, en síntesis, dice que ella recibe un regalo de los dioses, pero no lo tendría que abrir, y ella por la curiosidad desobedece, abre esa caja y se esparcen todos los males en el mundo. Y ahí es el comienzo de los pecados, de los males, las enfermedades, la muerte, las discordias. También semejante, un relato parecido, ¿no? Con esto estamos diciendo que en todas las culturas hay relatos semejantes de los mismos temas. Y justamente en la caja de Pandora lo último que sale es la esperanza. O sea, como no está todo perdido, hay que esperar la salvación. Y así, numerosas narraciones que tienen esos puntos. Por ejemplo, el diluvio universal que nosotros tenemos en Noé, muchísimas narraciones de diluvios, de fuego del cielo que cae para purificar la tierra, en estas distintas culturas que mencionamos. Entonces, ¿nosotros qué interpretamos? Con mucha libertad y con mucho realismo. Esto nos lo muestra la ciencia experimental, como les digo, han ido hasta el lugar, han recogido esos testimonios. Ciertamente lo que podemos nosotros comprender es que hubo una primera revelación, como nos enseña la Sagrada Escritura. Dios le revela a Adán y Eva, le muestra la creación, después comete el pecado el hombre, la promesa de la salvación, etcétera. Todo eso que después se escribe en el Génesis. Bueno, los pueblos todavía estaban reunidos. Después conocemos el relato de la Torre de Babel. ¿Qué podemos interpretar nosotros? Que en todos esos pueblos que mencionamos al comienzo, a lo largo y ancho del mundo, ha quedado algo de esa primera revelación de la verdad que nosotros, gracias a Dios, porque el pueblo judío fue elegido por Dios, fue separado y fue cuidado para que no se perdiera la revelación, por eso los profetas, por eso los jueces, por eso todo lo que nosotros aprendemos, Dios interviniendo directamente, porque el hombre el judío siempre se hacía politeísta, terminaba adorando el becerro de oro, y se hubiese perdido todo, pero Dios mantuvo a través de los santos profetas del Antiguo Testamento la revelación para llegar a recibir a Jesucristo, el Verbo encarnado, y después la Iglesia, nosotros tenemos esa gracia inmensa de recibir la revelación primigenia, verdadera y pura, por eso entendemos el sentido de la vida, de la creación del hombre, del pecado, del más allá. Bueno, pero algo de eso quedó, como ustedes ya deben haber escuchado ciertamente, como semina verbi, como semilla del verbo en esas otras culturas. Por esa primera revelación que de Adán y Eva se expandió por el mundo. Entonces ha quedado una verdad sobre la creación, sobre el pecado, sobre la redención, sobre el más allá, pero no pura, porque es justamente el único pueblo, el judío, reservado por Dios para mantener pura la revelación y con intervenciones directas, porque el hombre siempre estaba tendiendo a caer en la idolatría, como somos los seres humanos caídos por el pecado. En los otros pueblos eso no se dio, entonces se mezcló con todo.
con otras creencias, con bueno, el politeísmo del vamos y todo lo que puede ser que uno encuentra en la India, en la China. Entonces no es cierto que en todos los pueblos está la verdad pura, como dice Runner, de paso aclaramos en un paréntesis, que todos los hombres son cristianos inconscientemente y están solamente destinados a darse cuenta de la verdad y un día se levantan y se dan cuenta y se hacen cristianos, porque si no, no tendría sentido la misión. Por ahora nosotros somos misioneras, porque Cristo dijo ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio y a anunciar la verdad. Y ahí es lo que nosotros festejamos ahora en la transfiguración, de en cada cultura que nos toca evangelizar, distinguir, discernir qué es lo auténticamente humano para elevarlo, según el Evangelio, y qué es lo que tengo que desechar porque está contaminado por el demonio, demoníaco. Un ejemplo claro es la evangelización de América, ¿no? Muchas cosas buenas tenían los indios, algunas tribus, pero muchas cosas malas, algunas tribus, como, entre otras cosas, ustedes conocen los sacrificios humanos. Entonces, no, un único sacrificio ya se hizo en la cruz, Cristo pagó por todos, la expiación se dio, el perdón de Dios, ya no hay que entregar niños, ni vírgenes, ni jóvenes para calmar la ira de los dioses, que en definitiva ellos lo hacían al demonio. Bueno, este es un paréntesis para entender esta primera parte. ¿Por qué están esos destellos de verdad en las narraciones mitológicas? Leemos la caja de Pandora, por poner un ejemplo, y decimos, hay algo de verdad. Claro, están los males en el mundo, pero hay esperanza. Leemos el mito del diluvio, según los indios de América, y tiene algo de verdad. Bueno, esos mitos tienen algunas características, ¿sí? Los mitos, no acá decimos la palabra mito en el sentido de mentira. Vieron que las propagandas dicen mitos y verdades sobre, bueno, a nosotros no nos interesa ya, pero a nuestras hermanas o madres, sobre el cuidado del cabello seco. Entonces, ¿qué shampoo es el mejor para eso? ¿No? Mitos y verdades sobre tal cosa. Bueno, está equiparado la palabra mitos a la palabra mentira. No, acá lo estamos tomando desde este punto de vista científico, técnico, como acabamos de decir. Entonces, tratemos como de conceptualizarlo. ¿Qué son los mitos, según lo que venimos diciendo? Son narraciones primigenias, primitivas, de la humanidad, situadas in illo tempore. Esa es una expresión latina que significa en aquel tiempo, que de hecho es como en muchos de los misales, de los leccionarios de la misa, comienza la lectura del Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los que quieran venir detrás de mí, en aquel tiempo. Bueno, muchos de esos mitos están introducidos por esa expresión. Es decir, en un tiempo en que los dioses convivían con los hombres. No es que estamos diciendo que existen muchos dioses, sino que todas esas culturas que existen en la historia y que han dejado huella en sus mitos, ubicaban a los mitos de los indios, de los chinos, de los americanos, en ese primer tiempo en que sus antepasados convivían con los dioses. Y de hecho, fíjense que hasta en esto también hay similitud. Nosotros sabemos que Adán y Eva se paseaban, ¿no? Adán se paseaba en el jardín con Dios. Y de hecho, convivió con Dios directamente hasta que por el pecado es expulsado del jardín del Edén. Por tanto, los mitos son atemporales. La palabra a quiere decir sin tiempo. Y dan cuenta, sin tiempo porque no puedo ubicar en el año tal, en el siglo tal, sino que cuando se relata esa historia mitológica se dice, hace mucho, mucho tiempo, Dios o los dioses, entonces empieza el mito de Prometeo o de un mito del que sea, ¿sí? Hace mucho, mucho tiempo. No se dice el año. Y dan cuenta de un ubi mítico. Esa expresión es, ubi es lugar, un lugar mítico. ¿Qué es el lugar mítico? No determinado ni determinable geográficamente. Es decir, lo mismo, no puedo decir en Noruega, no sabemos, en un bosque, en una montaña, en un desierto. Buscan despejar interrogantes existenciales, los mitos, como el origen del mundo y del hombre, el sentido del dolor, qué sucede después de la muerte, todo lo que venimos diciendo. De cada uno de estos podríamos poner un ejemplo, ¿no? De mitos reales de alguna de las culturas donde hay toda una historia para contar qué le pasa al hombre después de la muerte. Por ejemplo, las islas de los bienaventurados, que decían los griegos, cuando uno lee Eneas, en la Eneida, en un momento él va a consultar a sus antepasados, a los muertos, y tiene que tomar el barco, ¿no? Cruzar ese lago, y entonces está el portero, y bueno, y entonces está representando qué pasa con el hombre después de la muerte. ¿Qué otra cosa?
es el mito. También explica a veces los fenómenos naturales. Acá estamos reduciendo mucho de las teorías sobre el mito, que hay muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Zeus y el trueno, ¿no? Y de hecho nosotros a veces decimos, bueno, Dios está enojado, mira el trueno. Bueno, en las culturas antiguas decían, bueno, explicaban por qué llovía, por qué el arco iris, por qué los truenos, por qué esos fenómenos naturales a través de mitos, ¿sí? También explican ciertas costumbres o ritos establecidos por la sociedad, por ejemplo, en las antiguas culturas el paso del adolescente a ser adulto. Digo antiguamente y actualmente también, por ejemplo, en lugares así como Papúa, que les menciono. Plantean y desarrollan la complicación y finalizan nuevamente con calma. Esto, dicho así al paso, no parece importante, pero estamos dando características del mito. Empiezan con calma y terminan con calma. ¿Qué quiere decir? Tiene una estructura en tres partes: inicio tranquilo, medio y desenlace. Ustedes por ahí lo escucharon muchas veces en el primario. Un cuento empieza el inicio, la presentación de los personajes, el lugar, un problema, un nudo y el desenlace. Bueno, en el mito también sucede eso. ¿Por qué? Porque se restituye el orden primero, lo que dice acá, dada la restitución del orden primero. Esta estructura que parte del orden y vuelve a él señala la victoria del bien sobre el mal. Estamos dando como características del mito que son importantes porque después son las que se van a reflejar en los cuentos tradicionales a donde queremos llegar. Los cuentos de hadas, Caperucita Roja, el Sastrecillo Valiente, los que yo les mostré primero. Por ejemplo, el héroe sale y restituye el orden. Mata al dragón que estaba asolando un pueblo, encierra al hombre que estaba trayendo el problema a la ciudad. Bueno, lo que sea, restituye el orden, muchas veces a través del sufrimiento. Por eso el héroe también es un salvador, ¿no? Y hace que el bien venza sobre el mal. La última palabra no la tiene el mal, sino el bien. Y no porque sea Hollywood o Disney que tenga que terminar la película bien, porque si no, no la ve nadie y no hay taquilla, digamos, no hay plata. No, sino por una convicción más profunda de que el bien ontológicamente tiene ser y el mal no. El mal es una ausencia de bien, ¿no? Es como el agujero del queso. También nosotros sabemos, haciendo un salto acá, un paréntesis, que una pizca de gracia, un alma en gracia, lo dice Santo Tomás, vale más que toda la creación. Entonces nos podemos deprimir y está mal de parte nuestra que una tristeza malsana nos carcoma el alma ante el mundo como está hoy, oscurecido por el mal. Después de ver la apertura de los Juegos Olímpicos de Francia, uno dice, ya está, no hay más que esperar. No, no, la transfiguración, que es la fiesta que estamos celebrando, nos muestra que Dios es, y como Dios es el acto de ser puro, es bondad, es bien, es verdad, es belleza, tiene hoy actualmente la capacidad de vencer y transfigurar a la cultura, al hombre. La gracia puede más que el pecado, si no seríamos protestantes, que la gracia es como una tela blanca que cubre a un perro muerto, podrido, y que no podemos vencer al pecado y al demonio. Bueno, todo eso que nosotros sabemos y que estamos uniendo ahora un montón de materias, espiritualidad, pastoral y otras cosas, está en esas verdades fundamentales, Semina Verbi, de los mitos verdaderos, genuinos, tradicionales, de las culturas antiguas, ¿no? Por eso es que siempre los mitos terminan bien, o sea, se restituye el orden. Por supuesto, se cobra la vida de muchas personas, hay muchas cosas que no se pueden reparar, pero está la restitución del orden. No es que el mal vence, ¿no? El mal es derrotado. Después, otra característica del mito es que tienen intención didáctica, están hechos para enseñar. Y esto también es bien importante. Y sus protagonistas son héroes. Algunas veces son dioses o semidioses, nacidos de madre humana y Dios, o diosa y hombre. Y paradigmáticos significa paradigma, ejemplar, modélico, ¿no? Entonces, ¿cómo es el héroe? Paradigmático, a través del sufrimiento y de sus virtudes, alcanza la meta que se ha propuesto o que el destino asignó para ellos. Así son los mitos genuinos y así son los rasgos que heredan los verdaderos cuentos. Ya vamos a ir hablando más en concreto qué pasa cuando estos parámetros, estas líneas generales se rompen, ¿no? El héroe en sí mismo es ejemplar. Esto también, no es que es un héroe que da sermones. El mito generalmente no es una historia exhortativa, explicativa, es una historia. ¿Y dónde se enseña la virtud?
en las mismas acciones del personaje. Eso también, cuando nosotros tenemos que dar buenos días o charlitas o enseñar a alguien algo, tenemos dos maneras. Uno por ahí cae más en la moralina y puede llegar a cansar. Cuando yo en vez de contar un cuento a un niño, le doy una clase de moral con algunas pinceladas de cuento. Entonces no avanza la narración porque yo digo, Caperucita Roja era muy obediente. Voy a llevarle la canastita a la abuela. Por eso los niños de hoy deben ser obedientes, porque si uno no es obediente, con la desobediencia está entristeciendo a la mamá y chavo el cuento. ¿Sí? En cambio, un cuento bien narrado, con un héroe verdaderamente virtuoso, deja la enseñanza moral en la misma acción, el mismo perfil moral del héroe, que es paradigmático, que junta las virtudes, la honradez, la moral, ya desprende la acción. No quiere decir que uno no deba enseñar o, bueno, dejar una moraleja, pero si uno cuenta y elige una buena historia, una verdadera historia, ya es ejemplar el hecho. Lo que decimos un poquito de los ejemplos arrastran, que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Bueno, cuando uno cuenta una historia, o le cuentan una historia, fíjense, o lee una vida de santo, por más que tenga poco comentario, poca glosa al margen, si uno ya lee lo que ha hecho esa persona, se edifica, porque es paradigmático, es ejemplar. Bien, los mitos, ¿qué otra cosa tienen? Que nacieron de forma oral y fueron transmitidos de este modo de generación en generación. Ya lo hablamos. Con el advenimiento de la escritura fueron recogidos y fijados según distintas versiones. Y acá está el tema, ¿cómo me llegan a mí hoy los mitos? Y porque alguien los escribió. Muchos son estas personas científicas que fueron al lugar, hicieron lo que se llama como una antropología científica y redactaron directamente de los narradores. Otros descubrieron documentos antiguos. La cuestión que a mí ahora sí me va a llegar la versión a través de una versión escrita, por eso se llama fijada, porque si yo la escuchara directamente del original, es lo que nos pasa a nosotros con los cantos populares o los trabalenguas. Ah, no, en mi casa lo dicen así. No sé, para el español y el argentino pasa mucho, porque en España se cantan los mismos romances o los mismos cantos infantiles y en América también, pero con algunas variantes. Bueno, eso es propio de la tradición oral y está perfecto. O los juegos, no sé, ¿quién cuenta en la escondida? La escondida, todos juegan a la escondida. Y bueno, hay mil maneras de ver quién es el que cuenta, ¿no? Y uno van cambiando los cantitos, ¿no? Que el que está en el medio señala la ronda y va haciendo cualquier cosa. Bueno, esos cantitos van variando a lo largo de la historia, pues se transmiten de generación en generación, un ejemplo muy sonso, y hay distintas versiones. Bueno, con los cuentos y los mitos pasaba eso. Ahora están escritos y nos llegan por manuales, por ediciones. ¿Sí? Bien, ahora con cosas que se desprenden de estas cosas que acabamos de decir. Ok, si los mitos tienen esas características, orales, héroe paradigmático, pim, pum, pim, pim, ¿qué pasa entonces? Bueno, de su intención didáctica que buscan enseñar, eso significa, dijimos, no enseñar como una clase, sino como ejemplar, y de la presencia del héroe paradigmático, el héroe común, se infiere esto que está en negrita, la correlación de lo bueno, lo bello y lo verdadero, dada la mentalidad del contexto en que se producen los mitos, que se explicita en el lema que han acuñado los griegos en su paideia, en su educación, kalos kai agasos, es decir, bueno y bello, y en el primus inter pares, que es una expresión latina de los romanos, que significa el primero entre los pares, el primero, el mejor. ¿Sí? Es decir, que el héroe era bueno y bello y el mejor entre sus pares. En los mitos de origen oriental o americano también se repiten estas constantes. ¿Qué queremos decir con esto? Que el tema de que busquen explicar, enseñar algo, dar una lección, y que el héroe sea ejemplar, responde a una cosmovisión antigua que se da en todas partes del mundo. Vamos sacando conclusiones. En todas partes del mundo las narraciones tradicionales, genuinas, enseñaban. Y enseñaban a través de la persona del héroe, del protagonista. Y enseñaban eso, la correlación, es decir, que estaban relacionados íntimamente el bien, la verdad y la belleza. ¿De dónde lo sacamos eso? De las mismas narraciones y de esos lemas, como en los griegos, el ser el kalos kai agasos, la belleza y la bondad, el ser el primero entre los suyos. Quiere decir que en los mitos, y después vamos a verlo en los cuentos, y esto ya nos vamos acercando como al meollo de la cuestión, por ejemplo, el que es bueno va a decir la verdad
y es el bello de la historia, el lindo, el bonito. El que es malo va a mentir y va a ser feo. Entonces, en un cuento tradicional original, verdadero, que es heredero del mito, de toda esta tradición milenaria, la bruja va a ser fea y va a ser mala y va a decir mentiras. Y el héroe o la heroína va a ser bella y va a decir la verdad y va a hacer obras buenas. Y eso tiene que ser así, y no es que lo inventamos nosotros, es que es una cultura de siglos y de miles de años en que se da esto, y no se pusieron de acuerdo por WhatsApp los indios con los chinos, con los americanos hace miles de años. ¿A eso a qué responde? A una naturaleza humana. El hombre en su espíritu naturalmente tiende a esas cosas. La inteligencia a la verdad, la voluntad al bien. Y eso está comprobado por esa cantidad inmensa de muestras que yo les conté, de gente que ha dedicado la vida a recoger narraciones, y eso se da. Te lo puedo asegurar porque lo tuve que estudiar. Entonces es increíble, pero los nombres de los antiguos héroes, de los mitos del Medio Oriente, no importa lo que hagan, puede ser que venzan a un dragón, que descubran un barco al fondo del mar, que suba hasta el cielo para derrotar a un maléfico brujo que encantaba el cielo y lo ponía oscuro. Las narraciones son de lo más variadas, pero siempre en sus personajes se da esa correlación. El bien se identifica con lo bello y con lo verdadero, y el mal se identifica con la mentira y con la fealdad. Eso es incontrastable. Siglos y siglos de esa tradición. ¿Mm? Bueno, vamos acercándonos. ¿Qué otra cosa de todo lo que acabamos de decir se desprende? Del hecho de que los mitos se presentan como atemporales, es decir, localizados fuera del tiempo y en un ubi mítico, y que sus personajes son héroes, semidioses o dioses, se da otra característica. Estamos sacando conclusiones, consecuencias de esa naturaleza del mito. ¿Qué otra consecuencia encontramos? Que todo se desprende de una atmósfera de lo sobrenatural que resulta familiar desde el principio. Esto está explicado en lo que se llama pacto mimético. Bueno, lo vamos a explicar en criollo. ¿Qué significa? Cuando yo voy a ver una película, y ahora nos vamos a reír porque todas tenemos comunidades grandes, no es que vemos películas muy seguido, pero cuando logramos ponernos de acuerdo un día y qué sé yo, el eterno problema de que vemos, y una vez que lo estamos viendo, se escucha una de atrás. No, eso no puede pasar, mirá, como bueno. Lo digo porque, por ejemplo, tengo 5 hermanos varones, más mi papá, y les gusta ver estas de Misión Imposible, que creo que van por las 7. Y claro, alguna vez lo he acompañado a verlos y es pura acción y qué sé yo, y justo el helicóptero pasa por el túnel del auto y justo las hélices no se rompen y sale del otro lado y justo va a parar en el barco de... Y uno sabe que es todo mentira en la película, pero desde el momento que eligió ver esa película, se concede lo que se llama el pacto mimético, es decir, yo hago el pacto de creerle, si no, no la puedo ver. Y bueno, son las eternas peleas de la familia, ¿no? No, mirá, si acaba de correr y salió con el copo bien limpito y la corbata sin mancharse y está tirado en la tierra hace dos... Bueno, estoy poniendo ejemplos bien graciosos. ¿Qué pasa? En el mito, ¿qué sucede? Yo escucho que los animales hablan, o que de pronto el bosque se pone en cómplice del héroe y se pone oscuro para que no lo descubran los enemigos. Bueno, eso es normal en los mitos. ¿Por qué? Porque hay de entrada una aceptación de que el héroe, el protagonista, es Dios o semidios. Entonces, la naturaleza de lo sobrenatural, de lo que está por encima del tiempo y el espacio como yo lo concibo, es familiar a ese tipo de narración. Es decir, sé que estoy en una narración mítica y se lo tengo que conceder. ¿Sí? Entonces eso hace que desde el principio, esto es interesante para que, por ejemplo, para distinguirlo de las narraciones fantásticas o de ciencia ficción. Eso es distinto. En la ciencia ficción, ¿qué pasa? Es la vida real del tiempo y el espacio. Esto sucede en tal país, en tal año, y de pronto uno se sube a un tren y ese tren se sale del tiempo. Bueno, ahí empieza la ficción, ¿sí? Pero bueno, se lo tomó en una estación de tren de Inglaterra, de la ciudad de tal, ¿sí? Y empieza la ciencia ficción. No, eso es un relato fantástico. Los relatos míticos, desde el inicio, tienen esa atmósfera sobrenatural
porque es lo propio de los personajes, ¿sí? Entonces hablan los animales, y se produce eso dentro de una armonía, un orden, donde el rey de todos los personajes es el hombre, ¿no? El héroe, por las dudas, para una visión hoy más ecologista que podría llegar a ser al revés, para los veganos o todos los chiflados. Los mitos son relatos con fuerte carga simbólica, otra característica, que unen el mundo de los hombres con lo ultraterreno, y las acciones y cualidades de los personajes son vehículos de significados profundos, fundantes de una cultura. Esto hace que algunos tópicos o temas, tópicos de sinónimo de tema, sean recurrentes, como por ejemplo el descenso a los infiernos, las metamorfosis, los cambios de naturaleza, las catástrofes cósmicas, las genealogías, el poder. Bueno, otra característica. Si estoy en un mito, en un cuento tradicional, voy a ver que hay temas que se repiten, siempre aparecen, porque es lo propio de que eran relatos míticos que fundaban una cultura. De hecho, para los griegos, por ejemplo, es muy importante Ulises, la historia de Ulises, ¿no? Odiseo. Bueno, para los romanos, Eneas y la Eneida. Para los españoles, el Cid Campeador. Para los italianos, la Divina Comedia. Para los argentinos, el Martín Fierro. Podríamos poner ejemplos, no todos son mitos los que estoy nombrando. Martín Fierro es un libro escrito, no es oral, pero tiene mucho de oralidad, de imitación de la oralidad. Quiere decir que todos tenemos en nuestra antigüedad relatos que fundan culturas. Fundan culturas en el hecho de que remarcan la característica de esa cultura. El caballero español se ve identificado con el relato del Mío Cid, y el Mío Cid es una de las primeras narraciones que están escritas en el romance, en el español derivado del latín, del siglo XII. Bueno, podríamos explicar mucho más. Por otro lado, su origen oral indica de este tipo de creaciones que son aptas para ser guardadas en la memoria, porque los mitos, dijimos, son orales, y cómo no se perdieron, porque iban de generación en generación, por su trama lineal, era fácil acordárnoslo, eso que dijimos, inicio, nudo y desenlace, no era solamente por capricho, era para que yo lo pudiera retener y mis hijos lo pudieran retener y los hijos de mis hijos, porque era sencillo. Después le pones todo el adorno, pero el inicio, el medio, el fin, fácil de grabar. Otra cosa, los personajes son tipos. Tipos significa acá como quien reúne todas las características de ese tipo de personaje. Por ejemplo, el avaro. La avaricia es un vicio muy ridiculizado en las narraciones. De hecho, el avaro de Molière es una obra conocida de Francia, donde el hombre es tan avaro que uno ya no lo puede creer, ¿no? Como las cosas que le pasan y le suceden por una avaricia descomunal. Bueno, así son los personajes de estos tipos de relatos. El malo es bien malo, el bueno es bien bueno. Y quiere representar, por ejemplo, en el héroe la valentía, y es una valentía especial. Y en el cobarde, que va a sufrir las consecuencias de la cobardía, es una cobardía excepcional, ¿no? Entonces, el bueno, el malo, el cobarde, el valiente, el generoso, el avaro, están bien tipificados, de ahí viene esa palabra en español, ¿no? Tipificados. Es el avaro, tanto que casi a veces no tienen nombre propio, Juan, Pedro, sino que es el avaro, el valiente, él tiene un epíteto, ¿no? Que se dice. También son opuestos, esto, bien opuestos, ¿sí? No hay ambigüedades. Esto guarábenlo, porque también tiene que ver con lo que se da en la actualidad. Acuérdense lo que venimos diciendo, consecuencias de las narraciones míticas bien, buenas, correlación del bien, la verdad y la belleza, héroe ejemplar, el bien vence sobre el mal, los personajes son opuestos y diversos y contrapuestos, sin ambigüedad, etc. Bueno, las repeticiones, todo eso sirve para ser guardado en la memoria, ¿sí? Las frases de apertura y de cierre, como se dice, había una vez, hace mucho tiempo. Bueno, eso era para la memoria, mientras que yo voy diciendo esas frases que son como bisagras entre una cosa y otra, voy recordando qué tengo que contar, porque lo tengo que decir de memoria. Y así fue que fueron felices, comieron perdices, bueno, el cierre, ¿no? Y después se repite. Son tres hermanos, estoy poniendo ejemplo. Entonces el padre le dijo al primer hermano, y digo lo que le dijo. Y dijo al segundo hermano, y lo vuelvo a decir. Y le dijo al último hijo, y lo vuelvo a decir. ¿Sí? Eso está hecho a propósito para fomentar la memoria y para permitir al narrador poder recordar lo que va a decir. Otra cosa que tenemos en los mitos, la presencia de seres sobrenaturales, ¿sí? Diversas formas, encarnaciones del bien y del mal, por supuesto, van a aparecer
lo que nosotros diríamos duendes, hadas, es propio. El héroe paradigmático, que ya lo dijimos, cómo aparece siempre como un hombre que nosotros llamamos homo viator, es decir, en camino, o un soter, es decir, un salvador, y virtuoso. La intención didáctica, volvemos a repasar, ya lo hemos dicho, busca enseñar, y en el plano ético siempre el bien vence al mal. Algunas cositas antes de pasar al próximo tema. Es como si hasta ahora les hubiese presentado el alma, el espíritu de los cuentos. Eh, ¿Qué podemos decir del cuerpo? Por decir de alguna analogía, ¿no? El contenido es el alma. ¿Qué cuentan? Bueno, ya todo lo que venimos diciendo. ¿Y cómo está armado? ¿Cómo está estructurado? Algo también lo mencionamos, el cuerpo, la estructura. Generalmente, todo lo que ayuda a la memorización, como dijimos. Hay un estudioso que se llama Axel Ulrich, que enumera unas ciertas leyes épicas, que viene de epos, de gesta, de obras dignas de ser contadas, que se aplica también a los mitos. La ley de apertura y de cierre dice que siempre tienen eso, que se abre de alguna manera con alguna frase, como acabamos de decir recién, y se cierra también de una manera. La ley de repetición, eso que estábamos explicando. Por ejemplo, todos conocen el cuento de Caperucita Roja. Cuando le dice ella al lobo que está disfrazado de la abuelita, le dice, abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes que tienes? Y él le responde, es para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes que tienes? Y él responde, es para oírte mejor. Y así hay toda una cantidad de tiempo que se lleva la repetición. Uno en nuestra época, apurado, como vivimos, o escribiendo el mismo cuento en vez de contándolo, diría, entonces, la Perucita le preguntó, abuelita, abuelita, ¿qué ojos, orejas, dientes, brazos que tienes tan grandes? Y él le contestó, es para oírte, verte, y lo achicaríamos naturalmente, ¿no? Sin embargo, en la narración eso tiene un sentido rítmico, estamos hablando del cuerpo, la presentación del cuento, está hecho con un sentido. Después, la ley de dos en escena. Generalmente aparecen dos personajes hablando y contestándose por la atención que yo tengo que poner y porque generalmente el que narra la historia va cambiando la voz, ¿no? Cuando habla uno, cuando habla el bueno, el malo. Todo es oral, acuérdense. Después la ley del contraste que acabamos de decir, que se genera por esto del personaje tipo bien marcado, también en cosas que no son propiamente éticas, por ejemplo, la vejez, el niño jovencito y el abuelo, el viejo, que es el sabio. Entonces el viejo, y es re viejo, y lo representan viejísimo, bueno, a propósito, para mostrar la sabiduría del tiempo, ¿no? Después la ley de la importancia de la posición inicial y final, cómo comienza y cómo termina la narración. Algunas leyes, cada una se podría explicar muy en detalle con ejemplos reales de cuentos. Otro autor que es Roger Pinon, que es este librito, por ejemplo, bien típico, que se llama El cuento folclórico, es uno de tantos que yo les conté de estos que fueron a estudiar a los lugares y a recoger cuentos de distintas culturas. Hace como esta enumeración también de los procedimientos para contar un cuento. La narración es lineal, esto que habíamos dicho, inicio, medio y fin, en tercera persona, no soy yo primera persona, sino otro protagonista. Hay diálogos entre los personajes a propósito, ¿sí? Para hacer más vívida la narración. Faltan concreción de detalles, de ambientes, es general, es atemporal, es en un lugar y en un espacio que no hace falta determinar. Se usan muchas veces fórmulas, lo que decíamos, para iniciar, para terminar. Los personajes son tipos, él vuelve a remarcar eso, es decir, bien claramente definidos, no caracteres. Por ejemplo, esto pensémoslo, el tipo de narración, la novela que nosotros conocemos, en el Quijote de la Mancha o alguna novela del siglo XIX, novela realista, de Pedro de Alarcón para los españoles, de Hugo Guas para los argentinos. La novela es distinto. Hago un paréntesis. Una novela es una ventana al mundo. Es como que yo me meto y los personajes van variando. Al principio eran descreídos, ateos, mal, y se convirtieron. Y esa es la historia de la novela, cómo una persona cambió a lo largo de esa narración que puede durar en el tiempo toda la vida de esa persona. Y bueno, y esa es la cuestión. Los personajes van
variando, cambiando. No, esto acá en los mitos son bien, es muy poco el tiempo que se relata y es muy poca la variación que se da en el personaje. Engendra la maldad, engendra la bondad. La lucha entre bien, entre los dos, vence el bien y se acabó. ¿Sí? Es un cuento generalmente corto. Y la presencia de lo mágico, que ya lo explicamos. ¿Qué pasa ahora con eh, los cuentos actuales o los mitos actuales? Se da un proceso de reescritura. Acá es como que, atención porque cambiamos de tema, empezamos un tema que se desprende de lo anterior, pero que hace referencia a otra cosa. Hasta acá dijimos, repasando, la narración a lo largo de la historia del hombre ha sido siempre oral, con distintas funciones de entretenimiento, de enseñanza. Dentro de esa narración vimos algunos rasgos fundantes, es decir, que se dan en todas las narraciones de todos los tiempos, que es lo que llamamos los mitos, con sus rasgos: intención didáctica, el héroe paradigmático, el bien vence sobre el mal, los personajes son tipos bien definidos, opuestos, la correlación entre el bien, la verdad, la belleza, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa ahora, nos preguntamos, con todo esto en nuestros días? No hoy, ya hace bastantes décadas, podríamos decir 2, 3 décadas, depende la parte del mundo, ¿no? Hay lugares donde esto empezó antes, hay lugares donde llegó después. ¿En qué cosas? En los videos, en las películas, en los libros, en las historietas, en los cómics, en todo prácticamente, ¿sí? En lo que hace a la literatura para niños y los relatos tradicionales. Se da como una ruptura intencional que va a quebrar esos fundamentos, que nosotros dijimos, no es que los puso alguien, sino que el hombre los manifestó a lo largo de la historia en todos los tiempos, porque el hombre tiene esa naturaleza. Bueno, se va a romper cada una de esas características. ¿De qué manera, vamos a ver primero, cómo se rompe? ¿De qué manera se hace que el héroe no sea más ejemplar, que el bien ya no venza sobre el mal, que los personajes no sean claramente buenos o malos, sino ambiguos? Bueno, algunos procedimientos es el pastiche, que es la mezcla. Fíjense si de todo esto que vamos diciendo no se imaginan alguna narración que ustedes hayan visto en su juventud, en su niñez, ahora misma, en películas. También el procedimiento de la parodia. Parodiar algo es imitar con burla lo serio. Hay miles de ejemplos, pero por ejemplo, hoy en día en Disney, en las películas, eh, generalmente los príncipes son unos maricones, son unos homosexuales totales, no son más el hombre perfecto, el príncipe azul del que se enamoraba la princesa. Son despreciables, cobardes, ¿no? Tontos. Y bueno, eso no es que se les escapó. No les salió bien el dibujito, le quedó un poquito afeminado. No, lo hicieron así, desde el principio pensado, ¿no? Otra manera, el humor corrosivo. El humor es bueno, como dijimos al principio, es una de las funciones de la narración en las culturas. Entretener, reírnos, nosotros mismos lo hacemos. Pero cuando es corrosivo, hay una cita del padre Petit de Murat, un fraile dominico argentino, que él pone en un libro sobre la educación de los niños, esto, el chiste, ¿sí? Chiste malo, se entiende, ¿no? Nosotros hoy empezamos la charla con un chiste del padre Ortega. El chiste malo es una cosa poderosa para disgregar las cosas grandes. Se dice algo serio, algo grande, y aparecen enseguida con una ironía, con una broma, y eso ya no vale más. Bueno, a nosotros nos lo enseñan también como cuando uno puede llegar a poner mal espíritu o reírse de la virtud del bien de una manera mala, entonces cae por tierra lo grande de eso, ¿no? Eso no hace quedar mal a la otra persona y tira por tierra lo grande, lo virtuoso, lo válido, ¿no? Que es distinto a una gastada, ¿no? Que nos hacen y que nosotros también tenemos experiencia, que no tiene ese fin. Bueno, otros procedimientos cómicos de esta nueva ola de las narraciones es la inversión o el mundo del revés. Claro, y ahí se entra todo, el mundo del revés, desde el hombre a la mujer, hasta el bueno con el malo, el inocente con el culpable. Entonces el conejito, que en la historia tradicional era buenito y resulta ser el cabeza de la mafia de la historia. La caperucita que era buena es mala y el lobo, que era el malo, es el bueno.
Y ustedes no sé si quizás lo miran como diciendo, qué raro, se lo está inventando. Bueno, todos los cuentitos que yo les mostré al principio, que los leí y los estudié en la tesis, tienen todos estos procedimientos. Por ejemplo, le hablo de uno nada más. Este del juicio al lobo feroz que le pone este autor, que se llama, la colección se llama Cuentos Clásicos Indiscretos. Y acá estoy leyendo la contratapa, dice a partir de los 7 años, es decir, es para niños. Y esta historia sencillamente es juicio al lobo feroz que es llamado a declarar porque lo han acusado falsamente de todo lo que lo acusan en los cuentos infantiles, de que ha tirado la casa de los 3 chanchitos, de que se ha comido a la abuela de la Caperucita, y él se defiende y gana el juicio, porque va mostrando que en realidad él es inocente y que los otros han sido los malos. Entonces, por ejemplo, Caperucita Roja eh, lo había engañado, había hecho una estafa junto con su abuela, y los chanchitos también, bueno, toda una historia que no viene al caso ahora contarla, pero tiene todo sentido, coherencia en la narración, y él termina siendo absuelto, porque además era vegetariano, y había sido discriminado por su familia, porque era el único lobo que no le gustaba la carne, y se había dedicado a ser niñera. Entonces, a las ovejitas de la cabrita y los 7 cabritos, también le han hecho una mala pasada, bueno, y ustedes no lo pueden creer, pero es todo cierto lo que les digo y le estoy diciendo un 10% de la narración. Bueno, así que ahí se cumple esto de la inversión de los papeles. Y también los dobles sentidos, por ejemplo, en este que les mostré, por poner alguna cosa, ¿no? Del diario íntimo de la Bella Durmiente, se podrán imaginar, la presenta como una adolescente, que de hecho ya está en la imagen esa idea, es la que duerme 100 años en el cuento tradicional. Bueno, se levanta ella cada tanto y se despierta porque no le han hecho bien el hechizo, y cuando se despierta están todos quietos, dormidos en su palacio, y ella empieza a pedir, bueno, que le devuelvan el celular, hay como un anacronismo entre su época y la actualidad, y es una adolescente caprichosa, hay muchos diálogos también con doble sentido y todo eso, y también si ven acá a la contratapa, dice a partir de los 7 años, ¿ven? Bueno, y también hay una reescritura de los relatos. Primero, ya no cumplen más la línea, principio, medio y fin, porque ya no hay que grabarlos en la memoria, entonces son escritos y eso trae un montón de consecuencias, ¿sí? Entonces, ya para ir acercándonos al final y qué hacer ante todo esto y darle tiempo a que ustedes pregunten, porque también es muy valioso eso, o intervengan o aporten o completen algo que yo haya dicho por ahí de manera rápida. Eh, ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo yo y lo tengo que hacer, porque ustedes, como nosotras, somos todas almas consagradas y de alguna manera tenemos la obligación moral de enseñar, de dar consejos, de iluminar más en nuestra congregación, que tenemos esta tarea de evangelizar la cultura, y estamos hablando de fenómenos que son culturales. En todas partes del mundo hay niños, en todas partes del mundo al hombre le gustan las narraciones, a nosotros mismos nos gustan los cuentos, aunque ya seamos grandes, ¿sí? Etcétera. Nos gusta ver o leer algo infantil y nos devuelve esa inocencia, ¿no? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? En los rasgos de las narraciones genuinas encontramos estas cositas. Después yo les paso la presentación, si quieren, no hay problema. Eh, Encontramos, perdón, lo tendría que haber dicho al principio, porque por ahí alguna ha querido tomar apuntes antes de que se vaya la pantalla. Eh, pero bueno, siempre es bueno escribir, también ayuda a la memoria y a que se te grabe. Las narraciones genuinas que llamamos, que respetan, esto sería así, los mitos son los abuelos y los cuentos de hadas o tradicionales son los nietos. Cuando nosotros vemos un nieto, decimos, ah, tiene los ojos del abuelo, mira la sonrisa de la abuela, también de sus padres, por supuesto. Pero hay veces que encontramos rasgos de los abuelos, los ancestros. Bueno, de lo que nosotros acabamos de hacer muchas explicaciones de los mitos, propiamente mitos no son los cuentos de hadas, pero son los abuelos de los cuentos de hadas. Por ejemplo, el mito de Pandora es un mito. ¿Cómo lo voy a llamar mito? Cuando yo leo, hago esta aclaración porque no la he hecho y he hablado de una cosa y de otra indistintamente. Cuando yo leo un cuento tradicional, que ahora vamos a hablar más en detalle cuáles son, eh, estos que mencioné al principio, Pulgarcito, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, El Sastrecillo Valiente, Blancanieves y los 7 Enanitos, tantísimos otros.
Son cuentos de hadas que tienen su característica también. También tienen mucho que ver con el mito porque son como los nietos. Por ejemplo, comparten su tradición oral, comparten que el héroe deja una enseñanza, comparten que el bien vence sobre el mal. Se distinguen un poco de los mitos porque ya están más cercanos en el tiempo, o sea, no hay tanta intervención de dioses, ¿no? Y algunas otras cositas que ahora justo no hace al, al relato, a lo importante del tema. Si después hay dudas, me preguntan de eso. Pero ¿qué cosas en los cuentos tradicionales genuinos, verdaderos? Yo digo, bueno, esta película sí está buena, este libro sí está bueno para niños. Mirá, encontré en la biblioteca un cuento, una colección de cuentos para niños. ¿Estará buena? Bueno, a ver, lo leo para ver si lo voy a aconsejar o no. ¿Qué me encuentro? Que el héroe es paradigmático, es decir, ejemplar, con virtudes y que busca enseñar. Leo el cuento y me deja una enseñanza. Bien. Correspondencia de lo bueno, bello y verdadero. ¿El bueno dice la verdad y es lindo o no? ¿O lo representan feo como Shrek, por ejemplo? Vamos poniendo ejemplos, ¿sí? La película. Que al final, bajo una capa de no discriminación, de inclusión, de que siempre hay que incluir al feo, el monstruo es el bueno, no hay que ser ingenuos, ¿no? No es porque quieren justamente incluir a los feos. Para eso hay otras cosas en la vida. Los cuentos para niños tienen que ser claros y conservar esto. La victoria del bien sobre el mal, ¿cómo termina? Al final, ¿quién gana? El juicio lobo feroz gana el lobo. Bueno, el final feliz o el retorno al orden inicial tiene que tener un final. Los finales abiertos no son propiamente de los cuentos tradicionales, son más de la ciencia ficción, de cosas más modernas. ¿Por qué? Porque el final abierto en el niño genera incertidumbre, y la incertidumbre genera temor. No sé qué va a pasar al final, quién vence. La fuerte carga simbólica, eso está bien, a veces en algunos se ve más que en otros. Hay cuentos tradicionales que tienen más símbolos que otros, porque como decimos, está un poquito más alejado del mito. Los tópicos literarios recurrentes, esto que decíamos, el tema de que se repiten algunas cosas, las catástrofes naturales, el tema del poder, de la liberación, de, como dijimos, en los mitos hay cosas más profundas, ¿no? La muerte, la creación del hombre, el pecado. A veces en los cuentos tradicionales no van tan a lo profundo, pero sí hay cosas de la ética que aparecen, temas que se repiten, la honradez, ¿sí? La generosidad, la valentía. ¿Qué otras cosas ya más también del cuerpo, como decíamos, del alma de los relatos, pero también del cuerpo? Tiene atemporalidad, propiamente no está en un lugar y en un tiempo situados. Después conviven lo natural y lo mágico, eso que es natural que los árboles caminen, que los animales hablen. Después tiene marcas de origen oral, aunque lo encuentre escrito. ¿Cuál es la marca del origen oral? Que tiene una trama lineal, principio, nudo y desenlace, tiene unidad de acción, tiene unidad de protagonista, ¿sí? Uno es el protagonista, no hay imágenes simultáneas, todas mezcladas. Los personajes son tipos y opuestos, el bien bien, el mal mal, lo que decíamos. Tiene frases de apertura y de cierre, tiene repeticiones, tres compañeros, tres hermanos, tiene dos en escena que conversan y dialogan. En cambio, ¿cómo aparecen las narraciones modernas, que son invertidas, que hacen esto del choque, de la ruptura, la revolución, digamos, de estos parámetros que a lo largo de la historia de la humanidad en todas partes habían sido mantenidas? Bueno, primero una aclaración. Como son literatura infantil y quieren clasificar como tales, a veces mantienen temas de raigambre tradicional. Voy a ser más clara, por ejemplo. Este autor toma el tema de la Bella Durmiente, no es que crea una cosa distinta, y porque quiere ser justo catalogado, como dice acá, cuentos clásicos indiscretos, que sabemos que no son propiamente para niños o aconsejables, o a eso queremos llegar como conclusión de todo lo que decimos, pero tienen que tomar algo del raigambre tradicional para hacer pie en algo, ¿no? También a veces son narraciones que se inspiran en las narraciones clásicas, tradicionales o folclóricas, ¿no? Entonces por eso uno va a una librería para niños o busca una película para algo y va a tener algo de tradicional, o en el título o en el protagonista, porque si no sería algo totalmente nuevo, como también hay autores que inventan una saga de no sé qué, ¿sí? Que eso es otro tema, que tiene que ver más con lo gnóstico. Por ejemplo, Harry Potter, que inició allá por el 2000 toda una serie de literatura gnóstica, que también es
para explicar que tiene que ver con todo esto, pero tiene otras características. Es más que esto, rompe con las cosas tradicionales, pero también incluye cosas gnósticas, que buscan que el bien sea confundido con el mal, y por eso abren la puerta a los vampiros, a la magia negra, a los espíritus y todo eso. Tiene que ver con esto, por supuesto, pero ya es una línea más definida. Nosotros acá estamos hablando de algunas narraciones que sin llegar a lo gnóstico, sin meterse con vampiros, almas en pena, zombies, muertos vivos y todo eso, que ahora hay un montón, eh, tienen como lo que nombramos acá, cierta referencia a lo clásico. Son cuentos clásicos, habla de la Bella Durmiente, sí, pero rompe con todas las estructuras, todos los fundamentos, los pilares de la narración tradicional, genuina. Entonces son obras que se inspiran en las clásicas, pero invierten sus elementos. Eso quería aclarar. No es algo totalmente nuevo. La estructura es episódica en estos relatos, por ejemplo, que yo estudié. Es episódica, no es lineal. Entonces empieza y termina como las series de televisión de hoy, ¿sí? Medio por capítulos, y de hecho uno se pierde, es lo que pasa, ¿no? Bueno, todas estas marquitas yo las hice para estudiarlos. No hay bien marcado un momento, bueno, hay que estar muy atentos. Porque... Después son más policiales, por ejemplo, en Juicio al Lobo Feroz, empieza desde el final. ¿Quién mató a la madrastra? Esa que yo les mostraba también, es como una especie de cuento policial, que el cuento policial es otro género en realidad en la literatura. Por ejemplo, Sherlock Holmes, los cuentos del padre Metri, del padre Castellani, Agatha Christie, que está el delito, el cadáver, el robo, y empezamos a encontrar indicios hacia atrás para encontrar el culpable. Tiene toda su lógica. Hacen de esa estructura un pastiche con el cuento tradicional, para hacerlo moderno, para hacerlo más actual. Otras cosas ponen móviles de la acción, es decir, lo que lo mueve a los personajes, muchas veces en la búsqueda de la libertad, ¿no? Entonces, en vez de ser el héroe Soter que va a salvar a una princesa o a un pueblo del hechizo del brujo, va a ser el protagonista y su yo que busca la libertad. No sé si les suena. Por ahí Frozen y todas esas películas que han visto o que han escuchado la letra de las canciones, ¿no? Que están atractivas, no vamos a decir que no, porque uno las escucha, las tararea y se las queda grabado, ¿no? Soy esa que canta Libre soy, ¿no? En español, libre soy, y va cantando. Le da- que todo en su justa medida está bien, lo que pasa es que acá estamos hablando con intencionalidad marcada, ¿no? Bueno, después la intertextualidad. ¿Qué sucede? Uno empieza a leer estos cuentos, se lo hago más sencillo, y encuentra mezclas, porque juegan a eso, justamente. En el juicio al lobo feroz hay juicios de distintos personajes de la literatura infantil. Entonces aparecen los tres chanchitos, las cabritas, la caperucita. Que nosotros esto lo podemos hacer, ojo, en esto compartimos, esto es propio del humor. A veces cuando hacemos pascuetas, divagues, sketch, aparece un personaje que es de otra época anacrónica, entonces eso es lo que causa risa. Son, como se dice, recursos que puedo usar con un fin bueno, no es un recurso malo el humor de por sí. Ahora, el humor corrosivo, el humor que se ríe del bien, como decimos, una cosa es la gastada sana y otra cosa es el mal espíritu, cuando yo tiro por tierra algo. Bueno, esto con mucho criterio, lo mismo. Hacer intertextualidad no está malo de por sí. Yo lo puedo hacer. De hecho, hay muchas obras que lo hacen. Por ejemplo, el padre Castellani toma un personaje del Quijote, que es Sancho, y lo trae a la Argentina y lo hace discernir y resolver casos de la legislación de Argentina, donde con el sentido común, Sancho muestra que el gobierno argentino, la politiquería de la época del padre es un desastre. Bueno, ahí estaría haciendo esto, intertextualidad. ¿Está mal? No, según para qué lo use. ¿Sí? Acá lo buscan para justamente fragmentar, romper el cuento tradicional y que no sirva para ser didáctico, para que sea un mensaje claro de enseñanza. Entonces, todo esto va a buscar esa ambigüedad, esa confusión, ¿no? Pongo yo ahí algunos ejemplos, por ejemplo, el juego paródico sobre los nombres de los personajes, en los cuentos que yo leí. Pulgarcito de las manos y de los pies es el apellido, entonces mezcla todas las palabras, ahí están todas las palabras sin separar. Mi nombre es Caperucita y mi apellido Rojas, como si fuera una chica normal. No es la caperucita, la caperucha, el capuchoncito rojo. De color. Pero como en el registro civil me anotaron mal, en todos lados aparezco sin ese y me dicen caperucita roja. Bueno, es como un recurso paródico, ¿no? Pero lo más bravo y lo más feo es la inversión y la desmitificación, que es lo que yo le decía. Por eso nos detuvimos mucho en el mito.
con la excusa de desmitificar, se invierten, entonces se dan vuelta los papeles. Y antes de entrar en la conclusión, ¿qué sucede? Que el bueno no es siempre bueno, sino que a veces es bueno, a veces es malo, hay ambigüedad. Que el bueno no dice siempre la verdad, a veces miente, que la mala es linda, es atractiva, y el bueno es un tonto. Entonces, toda esa confusión, inversión, desmitificación, hace que esos cuentos infantiles, juveniles o tradicionales, porque no solamente para niños, sino para grandes que buscan un descanso y un entretenimiento en esos cuentos tradicionales, estén rotos. Entonces, la excusa propiamente a veces es, uy, es que son aburridos, siempre igual contar la misma historia. Ahora pensemos, ustedes pueden pensar y decir cosas más interesantes incluso. Yo digo, el niño que es niño está escuchando por primera vez. Ah, el que se aburrió es el adulto. Entonces es una estafa, porque el niño escucha por primera vez una narración mezclada, rota, deshecha, invertida, reescrita. Era algo más copado. Entonces nunca le conté la historia verdadera y le cuento algo más moderno, que a mí me entretiene. Pero el niño se perdió la lección que recibieron miles de niños desde que el mundo es mundo, sobre el bien, la virtud, la verdad. Una de las cosas que uno puede pensar para refutar ese tipo de pensamiento. ¿Sí? Y hay muchos autores que han escrito sobre esto y es interesante, por ejemplo, hasta qué punto se puede admitir una desmitificación. Por supuesto, no decimos, como decimos, absolutamente nada. Depende, si yo estoy usando ese texto para adultos, pero conservo el mensaje, podría llegar a entenderse alguno de estos recursos, como decíamos recién, de parodia, de intertextualidad, pero muy criteriosamente usado, como excepción más que nada, diríamos, ¿no? Habiendo sabido que ya la persona conoció la versión tradicional, entonces, bueno, conoció la versión tradicional, puedo hacer un ejercicio, por ejemplo, en un aula de cambiar el final, de reescribir esa historia, de imaginarme cómo podría haber sido, pero siempre conservando el bien sobre el mal, la belleza. Entonces estamos hablando de otras cosas. No sé si me explico, no es lo mismo. Generalmente este tipo de reescritura que se da hoy es con esa intención corrosiva de destruir, de revolucionar. Y también a veces yo pienso para explicarle a la gente que no está del todo convencida, imagínense que ustedes ahí en ese salón tienen un niño, una niña, y hay tomas de electricidad a la altura de ellos. Típico que sucede, ¿no? Entonces quieren meter los dedos en el enchufe y están jugando. ¿Qué hace una mamá, una persona adulta? Inmediatamente lo sopapea, le pega, lo reta, y no le importa tanto si no lo entiende o se larga a llorar, porque está en juego la vida de ese niño. ¿Eh? ¿Y qué pasa si de pronto yo sé que en la pared de atrás hay una toma que no tiene electricidad? Porque vino el electricista y la desconectó el otro día. ¿Quién de nosotros sería tan imprudente, pienso yo, de cuando viene el mismo niño a jugar, le decimos, mira, dale, metelos de un enchufe, pero solo en la pared de atrás, porque esa no tiene electricidad. Vino el otro día el electricista y la desconectó. Nadie, porque tendríamos terror y temor de que nos entendiera mal y que después meta los dedos en el enchufe de las otras paredes y se electrocute. Bueno, eso tan básico que hace un padre, una madre, un adulto, es lo que supuestamente nos quieren hacer creer cuando dicen, bueno, pero el niño se divierte más con este cuento. Y le estás mostrando un cuento en el que el personaje a veces es bueno, pero no es tan bueno. Al final no sé, porque aparecía como buenito, pero después no, cuando dijo tal otra cosa y no entiende nada el niño. En esa edad el niño necesita seguridad, así como lo estamos poniendo en un ejemplo tan sencillo de lo que está bien y lo que está mal. Y otros dicen y objetan, uy, pero le estamos vendiendo una realidad que no es cierta. En el mundo real no hay buenos y malos. Obvio, nosotros ya lo sabemos, en nosotros mismos. Hay grises en el mundo, en las personas. Perfecto. Eso lo va a entender cuando tenga la capacidad de entenderlo. Por eso después las lecturas que se le dan a lo largo de la vida son distintas. Y ya a los jóvenes uno le da novelas, por ejemplo. Como decíamos en un momento, la novela sí es una ventana al mundo, donde el personaje cambia, y a veces el cambio del personaje es lo propio de la novela y lo entretenido. Y la persona ya tiene capacidad de captar los grises.
¿Mm? En cambio, un niño, como decimos, no le digo el gris de la pared del fondo sí, pero las otras no, no es propio. ¿Por qué lo que no aplicamos en el sentido común de la vida no lo aplicamos en lo que le damos a los niños de lectura? Que es como la comida del alma, ¿no? Digo a los niños, puede ser jóvenes, adultos, nosotras mismas. Todo el mundo pondría el grito en el cielo si yo le doy a mi hijo algo que está pasado, podrido. Y ni siquiera, por ejemplo, las madres que no quieren darle comida chatarra, no está podrida, pero todos los días Coca-Cola y papa frita, mijito, no, vos vas a comer un plato de fideos, te guste o no te guste porque te alimenta. Y después verdura, y después al otro día una tarta, y bueno, no vas a comer todos los días hamburguesa de McDonald's. Bueno, lo mismo con la lectura, con las películas, con todo eso, lo mismo, exactamente. Tenés que darle algo que alimente el alma. Y este aquí que las cosas genuinas, de cultura tradicional, alimentan el alma por todo esto que acabamos de decir, si respetan esos parámetros. ¿Mm? Bueno, esas son algunas de las consecuencias de la inversión. Hay mucho que se puede decir de esto. Y más hoy, en nuestros días, que a medida que pasa el tiempo, ya la inversión es tan grande que casi da la vuelta y vuelve a empezar, ¿no? Porque es la inversión de todo. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo actuar en positivo? Porque si no, nos quedamos con el problema. Aprender criterios de selección. Entiendo que después de haber escuchado un poco esto, nos brotan algunos criterios de selección, ¿viste? Por ejemplo, acá, antes de seguir adelante, yo les había hecho como una, después lo pueden ver, como una lista de qué consecuencias trae la inversión. Eh, Se los dije así más explicadito, más contado, pero acá está escrito. Se complejiza el relato, entre otras cosas. Esto es accidental, pero sucede. Al final uno lee estos libros y dice, es mentira que es para niños. Yo me costó un montón entenderlo, de verdad. El niño se confunde, se pierde. La trama ya no es de la estructura de siempre. Hay diversos escenarios, historias simultáneas, etc. Después se traslada la moraleja explícita, es decir, la moraleja mostrada, marcada, a la perspectiva de la experiencia particular de un personaje, a la subjetividad. Entonces la moraleja está en las reflexiones que hace el personaje a lo largo de la historia, en algún momento. No está al final, clara. ¿Mm? El anacronismo se fusiona lo maravilloso con lo real, entonces aparece la Bella Durmiente con el celular, es algo anacrónico. ¿Mm? Se rebaja el lenguaje, se busca un lenguaje vulgar, rudimentario, básico, y los finales no terminan siendo como la victoria que vence sobre el mal, sino un final abierto, que se transforma, invertido, por ejemplo, el juicio del lobo, pero el lobo es inocente, o que continúa, no termina, entonces, bueno, como decimos, no cierra, es incierto, ¿sí? Otras consecuencias de la inversión, que no mencioné en esto más grave que le expliqué recién, se abordan temas actuales en su faceta polémica, entonces se sacan temas de política, cosas en esos relatos, ¿sí? Entonces después pierden vigencia, porque no son los tópicos recurrentes de la humanidad, el bien, el mal, la muerte, el dolor, ¿no? Son ideologías de momento. Después hay una hibridación genérica, es decir, se terminan transformando en novelas más que en cuentos, novelas cortas o en policiales. Después hay una dificultad grande en ser contados. Yo no se los puedo contar, por eso se los mostré y digo, bueno, habla de esto, de esto, de esto, porque eso es más para leer. Y la lectura silenciosa no está mal, pero es individualista. Habíamos al principio hablado de que la narración es para fomentar la sociabilidad, el encuentro, la eutrapelia, ¿no? Cuando decimos dejar el celular y hablame, bueno, sería lo mismo si vos te pones a leer una novela infantil en un momento, en vez de contar el cuento infantil alrededor del fuego, un abuelo, se pone a leer la novela, no. Bueno, eso es lo que genera este tipo de inversión. Está hecho más para leer que para ser contado. Y, por supuesto, se aleja del público infantil, ya lo vamos viendo, porque todo lo que es doble sentido, inversión, tiene que tener un trabajo de la mente que todavía la madurez del niño no la tiene, y después que supone un gran bagaje literario y cultural, porque como no está escrito para niños en el fondo, ese dice de atrás, como decimos, desde los 7 años, se supone que vos conocés y entendés que por lo menos has leído todos los cuentos tradicionales, porque ¿por qué aparecen los tres chanchitos? Lo que decíamos al principio. El niño no entiende, porque es la primera vez supuestamente que se encuentra, ¿no? Y otras consecuencias que, como decían, es para una charla aparte, es el tema de la gnosis, la magia, la brujería y el panteísmo, que es como un paso más. Después de esta ruptura, en vez de quedar en el cuento tradicional invertido, estas ya son creaciones más modernas, más de ciencia ficción, que tienen estas características que en otro momento podríamos abordar. Pero una cosa lleva a la otra.
¿no? Acá está Harry Potter y todas las sagas oscuras de espíritus, vampiros, muertos vivos, zombies y dibujos, ¿no? Fíjense que los dibujitos animados, esto ha hecho un boom en estos últimos tiempos, ¿no? Ni pensar. Bueno, se adoctrina a los niños también, la función didáctica o moral se invierte, entonces se la adoctrina las nuevas perspectivas, perspectiva de género o perspectivas ideológicas de los pobres contra los ricos, y ya no es una cosmovisión de la tradición del hombre, el hombre bueno que busca el bien, la verdad, ¿no? Después hay una inversión y ambigüedad constantes todo el tiempo, y así se deforma la conciencia del niño o del joven. Se normaliza lo anormal, hay confusión entre el bien y el mal, hay desconfianza hacia los mayores, en vez de ser el joven que escucha al viejo, porque el viejo también es malo en estas historias. Estoy pensando, no les pongo ejemplos de todo porque se hace largo, pero el viejo, el abuelo que tiene que dar el consejo al joven, lo embauca, lo engaña en esta radio. Entonces el joven termina desconfiando. Bueno, hay desconfianza hacia los buenos, hacia los héroes. Una cita del padre Fuentes, del libro de Educar los Aspectos, dice así, miren, muchos de los problemas que afectan la sensibilidad, por ejemplo, ideas represivas, tristeza desgastante, rigidismo moral, provienen de un cultivo descuidado o de la total ausencia del sentido estético. Todo lo que es bello, noble, armonioso, por el solo hecho de serlo, ya educa. Como decíamos también, está relacionado con eso, no tengo que dar la clase de moral. Si yo pongo en contacto a las almas que tengo a cargo con algo bello, bueno, noble, armonioso, ya lo estoy educando. Por eso en estas Semanas de la Cultura a veces nos presentan, no sé, la estancia de Rafael, la Madre Sacra en el colegio, por gracia de Dios, el martes. Y bueno, lo ponemos en contacto con lo bello, eso ya está educando. El alma plástica del niño y del adolescente se va modelando al contacto de lo bello. Lo bello es bello porque es armónico, y la armonía es el fundamento también de un orden moral, la armonía que se manifiesta en el respeto de todas las relaciones esenciales de la naturaleza. Entonces, los niños que están acostumbrados a la ambigüedad en el relato de los cuentos, después se acostumbran a la ambigüedad de los sexos y de los géneros y de lo ético. No siempre lo bueno es bueno, está así. En cambio, lo armónico, lo bello, también refuerza un fundamento de lo moral, del orden moral. De hecho, es alcanzar la perfección en el orden de mi naturaleza. No voy a ser yo más perfecta el día que aprenda a volar, porque el volar no es propio de mi naturaleza. Voy a ser más perfecta en el momento en que en el orden de mi naturaleza alcance la perfección del pensamiento, de la inteligencia, de la voluntad, de la educación de las pasiones, de recobrar la armonía primera de mi organismo espiritual, también de mi vida normal, que no me vaya por las locuras en que puedo caer. Por algo nuestra vida disciplinar tiene momentos de ultrapelia, de deporte, recreación, comida, oración, bueno, todo lo que nos enseñan siempre, la dimensión humana en orden con la dimensión espiritual, bueno, la dimensión comunitaria, es lo que estamos diciendo. Esa armonía, ese orden que buscamos en nosotros primero para poder darlo a los demás, en los cuentos tradicionales se ve por el solo hecho de ser buenos, verdaderos, bellos, armónicos. Y ya romper con esos parámetros trae muchos problemas, como los que menciona acá el padre, ¿no? Entonces, terminando, ¿cómo actuar en positivo? Adquirir criterios de selección. Por ejemplo, para que les quede, estos nombres, Charles Perrault o Perrault, es de los que recoge los cuentos tradicionales en versiones más antiguas, por ejemplo, el cuento de Mamá Oca. Entonces, esos son cuentos tradicionales de los originales. Ojo, acá nada más tener cuidado porque ustedes lo van a leer y van a decir, uy, qué feo que es que la Cenicienta a las hermanastras le vienen dos pájaros y le clavan los ojos, y bueno, sí, son un poco fuertes porque también en la antigüedad se leían para los adultos. Entonces, hay una cierta acomodación buena en las buenas editoriales para niños, ¿sí? Entonces, todo eso es otro tema que por ahí se hace largo poder abarcar. Pero yo les voy tirando nombres para que les suenen. Entonces, bueno, estos son de los hermanos Grimm. Después tener en cuenta estas, que las ediciones infantiles es bueno que guarden el nombre del recopilador. Cuando ustedes encuentran un libro de cuentos, bueno, ¿de quién es? De los hermanos Grimm, de Charles Perrault, de Andersen, que es un dinamarqués que también tiene cuentos tradicionales.
que no los inventan ellos, no son escritos por ellos. Ellos, acuérdense, fijan, escriben las versiones tradicionales orales de la antigüedad. Después hay distintas características, cuando ustedes encuentran los libros regalos, que tienen ilustraciones. Bueno, siempre fíjense, acá hay criterios que después les quedan. Eh, Usted dice, no, nunca me va a pasar, pero nunca falta una hermana que le pregunte, che, ¿qué le puedo regalar a tu sobrina? Mira, pensé en este libro. Y bueno, Ujú. vos te fijás que tenga más o menos esas características, ¿sí? Hay adaptaciones con fines educativos, colecciones con modificaciones de texto. Bueno, editoriales acá en Argentina, conocidas que son bastante buenas, que conservan lo tradicional, Losada, Andrés Bello, Colección Villiquen, y algunas páginas web como Cervantes Virtual o Green Stories, que también son bastante tradicionales, ¿no? Eh, Saber que siempre la literatura puede acompañar al niño desde su más tierna edad, en las canciones de cuna, entonces tener acá una idea que no son solamente los cuentos tradicionales, las poesías, los villancicos, los refranes, los dichos, los trabalenguas, las adivinanzas, también comentarlo desde niños y buscar que sean todas también tradicionales, porque hoy en día atacan a los niños hasta desde los refranes, ¿no? Las novelas de aventuras, hay muchas novelas de aventuras conocidas, de Julio Verne, de eso para chicos un poquito más grandes, de Emilio Salgari, qué sé yo, La Isla del Tesoro, Sandokan, Sandokan en tal lugar, El Tigre de la Malasia, todas las novelas de Julio Verne, que se han hecho películas también de ellas y si están bien hechas están buenas, ¿no? Para poder proponer algo, porque uno dice, no, no mires eso, le decía tu suegro. Bueno, ¿y qué miro? Bueno, ¿o qué leo? Bueno, lee novelas de aventuras, lee los cuentos tradicionales, hay que encontrarlos porque hoy en día no se venden muy fácil, ¿sí? La Biblia también, los relatos de la Biblia, cuántas ediciones hay de Biblias para niños o contadas por la abuela, entonces están el libro de Esther, de Judith, de Daniel, de José, todos los relatos históricos, ¿no? De la Biblia. Y después los clásicos, les pongo acá algunos nombres para que les queden: la Ilíada, la Odisea, la Eneida, el Cid Campeador, el Cantar de Rolando, la Divina Comedia, el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, los novios de Manzoni, el Gaucho Martín Fierro. Depende de la edad de los niños, pueden leer directamente el original o alguna adaptación bien cuidada que respete la esencia de la historia y que adapte el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, del Quijote de la Mancha, que son 2 tomos enormes, que es espectacular. La editorial Andrés Bello hizo Aventuras del señor Don Quijote y respetó lo esencial, y acá se consigue en español un cuentito que para un quinto o sexto grado está bueno. Finalmente, finalmente ahora sí, oh, qué cansada que las dejé. Por la experiencia constatamos la atracción que siente el hombre, tanto niño como adulto, por las narraciones. Nos encontramos frente a un fenómeno social cuya extensión se ha mantenido a través de la historia. Así las narraciones tradicionales que llegan hasta nuestros días a través de colecciones infantiles o mediatizadas por películas o imágenes de todo tipo, no son las mismas ciertamente que nacieron en el seno de una cultura tradicional oral, ni tampoco buscan los mismos fines. Sin embargo, comparten sin lugar a duda el encanto que produce la aceptación de los niños y muchas veces de los adultos que gustan del placer de renovar la experiencia, de adentrarse en las narraciones clásicas, tradicionales y maravillosas. Animémonos a contrarrestar la cultura actual llevando esperanza a través de lo bueno, lo bello y lo verdadero en las narraciones para niños.